Hoy día vamos a conversar acerca de los enlaces químicos, ¿ya? Vamos a tener dos tipos de enlaces, ¿ya? Vamos a tener por un lado los enlaces interatómicos, ¿ya? Que como dice es interatómico, es decir, entre dos o más átomos, ¿ya? Interatómico, ¿ya? Mientras que nuestro segundo tipo de enlace va a ser intermolecular, ¿ya? Entonces, en el fondo este enlace intermolecular es básicamente un enlace de dos de estos de acá, ya dos interatómicos podría ser. Esa es la diferencia. A nosotros nos interesa mucho más los enlaces interatómicos, ya que los intermoleculares. Bueno, vamos a hablar de los intermoleculares, pero nuestro foco va a estar en los interatómicos, ¿ya? En los enlaces interatómicos, como bien dice acá este mapa conceptual, ¿cierto? Tenemos dos tipos de enlaces, los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes a su vez también se pueden clasificar de diferentes formas, como simples, ya, múltiples, o inclusive también podemos hablar de enlaces covalentes polares o apolares. Hablemos primero que nada del enlace iónico, ¿ya? ¿Cómo los podemos distinguir? ¿Qué es lo que caracteriza un enlace del otro? ¿Ya? El enlace iónico, ¿ya? Para poder clasificarlo como enlace iónico, la diferencia de electronegatividad entre ambas moléculas, entre ambos átomos que se van a juntar, debe ser mínimo de 2 o más. Es decir, que si un elemento tiene una electronegatividad, por ejemplo, de 3,5 y otro tiene una electronegatividad 0,5, la diferencia de estas 3,5 menos 0,5 daría 3, ¿cierto? Y sería un enlace iónico, ¿ya? No obstante, si da 1,5 ya no sería un enlace iónico, ¿verdad? Se da entre un catión y un anión, ¿ya? Otra característica. Aquí la transferencia del electrón es desde un metal al no metal, ¿ya? Y por lo tanto podemos deducir de esta misma frase, ¿cierto? Que los enlaces iónicos se forman con elementos metálicos y no metálicos, ¿verdad? También tenemos que los compuestos binarios, ¿cierto? Su electronegatividad es mayor a 1,9 y no forman moléculas verdaderas. Ya, estos son como características. Ahora, propiedades, que no es lo mismo. ¿Cómo los encontramos? ¿Qué vemos o cómo nosotros podemos percibir algún elemento que tenga algún enlace iónico? Por ejemplo, a condiciones de ambiente son sólidos cristalinos, ¿ya? Con estructuras definidas, sus temperaturas de fusión son altas, mayormente a 400 grados Celsius, son solubles en solventes polares como el agua, ¿ya? En estado sólido no conducen, en sólido no conducen corriente eléctrica, pero sí lo hacen cuando están fundidos o disueltos en agua, ¿ya? Y son sólidos duros y quebradizos. Esto como la parte bien teórica, ¿ya? Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Nosotros ya vamos a empezar a usar un poco algunas cosillas que ya hemos estado conversando y viendo, ¿ya? Vamos a hablar primero que nada, a recordar la configuración electrónica. Vamos a mencionar un término que es la ley del octeto, ¿ya? Si no la conocen, se la explico rápidamente. La ley del octeto lo que dice es que los elementos en su último nivel deben cumplir, o para que esté completo el último nivel, deben tener 8 electrones, ¿ya? Si no los tienen, están incompleto, ¿ya? No se cumple la ley del octeto. Y cuando el elemento alcanza en su último nivel los 8 electrones, alcanza estabilidad, alcanza su mayor estabilidad, ¿ya? Entonces, cuando este elemento no cumple la ley del octeto, no tiene estabilidad, ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar o ceder electrones o captar electrones, ¿ya? Para así poder parecerse a los gases nobles, que recordemos que los gases nobles, los cuales están indicados a la derecha de la tabla periódica, son los gases inertes, aquellos que no reaccionan con nada. Y eso es lo que buscan los elementos. Entonces, como no lo pueden hacer solo, buscan algún compañero que los pueda ayudar, ¿cierto? Y así pueden estabilizarse en conjunto. Y de aquí nacen los diferentes tipos de enlaces. Entonces, esta ley del octeto, que busca los 8, ¿cierto? Es súper importante para poder continuar con los ejercicios. No obstante, también quiero mencionar que hay una ley que es la ley del dueto. Ya la ley del dueto se aplica solo para aquellos elementos donde su nivel de energía no sea mayor a 1. ¿Ya? Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno tiene un Z1, ¿ya? Y si ustedes hacen la configuración electrónica les va a quedar que tiene un S1. Ya para este caso se cumple la ley del dueto, que son 2 electrones en su último nivel de energía, el más alto. Y como su nivel más alto es 1, ahí está, ¿cierto? Entonces aquí se aplicaría la ley del dueto.
Perfecto. Dicho esto, tratemos de revisar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí este elemento de acá, ¿cierto? Si nosotros revisamos la tabla periódica, ya, que tiene por ejemplo aquí, así, aquí aparece un número. Este número es el Z, en este caso el litio, ¿cierto? Tiene aquí su 3, ¿verdad? Esta notación de acá representa el elemento y este 3 representa el Z. Entonces yo lo que voy a hacer primero que nada, para poder entender esto, va a ser hacer la configuración electrónica con el diagrama de Moller, se recordarán, ¿verdad? La configuración electrónica del elemento del litio sería 1s2, 2s2. Aquí nos cumple el 2, perdón, aquí nos cumple los 3 electrones, ¿cierto? ¿Qué me interesa buscar a mí ahora? ¿Cuántos electrones tengo yo en la capa de valencia, en la capa más externa? ¿Cuál es mi nivel mayor de energía? Sería este de acá, ¿verdad? Un 2. Perfecto. ¿Cuántos tengo? Tengo solo un electrón. Entonces, si yo esto lo dibujo como está dibujado acá, igual lo voy a dibujar de nuevo. Yo tendría el núcleo, ¿cierto?, de mi átomo. Tendría el nivel número 1, el cual está completo, ¿cierto?, con sus 2 electrones. Y tendría mi segundo nivel, que está por acá, el cual tendría, si se dan cuenta, solo un electrón. El problema, entonces, es que el litio, si ustedes si revisáramos la tabla periódica, nos daríamos cuenta que el litio debería estar por acá. Y aquí estarían los gases nobles, ¿ya? Y aquí estaría, por ejemplo, el helio. Entonces el litio, antes de recorrer y ganar tantos electrones para llegar hacia allá, ¿qué es lo que le convendría hacer? Le convendría perder un electrón. Pues dice, yo mejor cedo mi electrón porque me resulta más fácil que yo se lo pase a otro elemento antes que yo captar 7 electrones más para cumplir la ley del octeto. ¿Ya? Entonces mejor lo cedo, lo entrego. Listo, se lo entrego a otro elemento. Y así nos juntamos, yo le entrego este electrón a alguien que le falte un electrón, ¿cierto? Y así nos volvemos a estar en los dos. Bien. Ahí es cuando entra el flúor. Flúor, ¿cierto? Que tiene un Z9. Tenemos su configuración electrónica. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Revisamos lo mismo. ¿Cuál es el último nivel? El de acá, el 2, ¿cierto? ¿Cuántos tengo? 5, 6, 7. Perfecto. Revisemos el esquema acá. Tengo el núcleo del átomo, ¿cierto? Tengo el primer nivel con sus 2 electrones y tengo el último nivel con los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el flúor, a diferencia y caso contrario del litio, dice, oye, ¿sabes que yo necesito un electrón? A mí no me conviene regalar 7, es mucho más complicado que yo pueda ceder 7 electrones antes que yo pueda captar uno. Entonces aquí es cuando el litio y el flúor se hacen compañeros, se hacen amigos, y el litio le entrega el electrón, ¿ya?, al flúor. Así se unen, y aquí se formaría un enlace iónico. Ya aquí está mal, diría acá. Ya, la estructura de Lewis, ¿verdad?, es precisamente esto. ¿Cómo lo hago? Yo dibujo el elemento, o escribo el elemento, ¿ya? Y yo voy rellenando con puntitos o con X, ¿cierto?, según los electrones se van llenando así, ¿ya? Y ahí hasta cumplir 8, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, bueno, aquí el flúor quedaría con una carga negativa. ¿Por qué? Porque el litio al entregar el electrón queda cargado positivamente, por eso se escribe con un más, mientras que el flúor queda cargado negativamente. Y aquí le entrego su electrón y listo. Entonces, si se dan cuenta, aquí una característica es que hay una excedencia de electrón, ¿cierto?, desde un elemento, como decía por ahí, desde un metal a un no metal. Ejemplos por ahí tenemos los de acá, los mencionados acá. Este caso es un poco particular, es como si lo quieren revisar, es un desafío, ¿ya?, para que lo miren. Y bueno, voy a subir una guía que posteriormente va a tener sus respuestas para que podamos hacer ejercicios de esto, ¿ya? Pero ese es el caso de ahí, un caso un poco desafiante. Perfecto, hagamos por ejemplo este caso de acá, ¿ya? Tenemos que el sodio, ¿cierto? Creo que el sodio, tiene un Z11. Voy a borrar acá, ¿ya? Tenemos un Z11. Ya, voy a borrar esto porque lo hagamos de nuevo. Pero me falta algo. No, hasta ahí no, ya. Tenemos un Z11. Vamos a hacer la configuración electrónica que ya deberían de saber hacerlo, ¿cierto? Tenemos un 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Contamos 2, 4, 10, 11. Listo, tenemos los 11 electrones. Buscamos el último nivel de energía.
el más alto. ¿Cuál sería? El 3. Perfecto. Si nosotros dibujásemos esto como átomo, tendríamos entonces 3 niveles de esta forma. ¿Ya? Bien. Ahora, nos damos cuenta que en su último nivel, en la valencia, ¿cierto? En el nivel más alejado o el nivel de más energía, el sodio solo cuenta con un electrón, así, ¿ya? Por lo tanto, el sodio dice, oye, a mí me resulta más fácil ceder un electrón antes que yo poder captar 7 electrones más. Y el cloro, por su lado, que está acá, nos damos cuenta que en su último nivel de energía, ¿ya? Posee 7, 5, 6, 7. Y el cloro, al igual que el caso anterior, ¿cierto? Le falta uno. El cloro dice, oye, a mí me hace más fácil captar un electrón antes que yo entregar estos 7 electrones, pues. ¿Ya? Entonces aquí pasa lo mismo. El cloro y el sodio se hacen amiguitos, ¿cierto? Y nos quedaría lo mismo. El sodio cede, el cloro gana, y aquí queda ese electrón unido al cloro. ¿Ya? Perfecto. Eso con los enlaces iónicos. Pasemos a la otra parte que es un poquito más extensa, diría yo, un poquito más densa, los enlaces covalentes. ¿Ya? Tenemos que los enlaces covalentes son interacciones electromagnéticas. ¿Ya? A diferencia de los enlaces iónicos, estos presentan una electronegatividad que va entre 0,3 y un 1.9. ¿Ya? Incluido, ¿cierto? Ahí está, ese punto de ahí. ¿Ya? Para compuestos binarios, la electronegatividad es menor que 1,9. Enlace iónico mayor que 1,9, enlace covalente menor que 1,9. ¿Ya? ¿Dónde se da? Se da entre elementos no metálicos, aquí. ¿Ya? Y a diferencia del enlace covalente, en vez de entregar, de yo ceder un electrón, yo lo comparto. ¿Ya? Esa es la lógica de estos enlaces. ¿Ya? Propiedades. ¿Ya? A condiciones de ambientes pueden ser sólidos, líquidos o gases. Se encuentran en los 3 estados de la materia. ¿Ya? Generalmente, punto bajo de fusión o ebullición. Recuerden que el enlace iónico tenía un grado de fusión alto. ¿Ya? Hay otra diferencia. Son muchos más compuestos covalentes que iónicos, es decir, que hay una mayoría predominante de los enlaces covalentes antes que los iónicos. ¿Ya? Sus soluciones no son conductores de electricidad, por lo general. Constituyen moléculas que son agregados de un número definido de átomos iguales o diferentes. La mayoría son insolubles o en disolventes polares como el agua. Perdón. La mayoría son insolubles en disolventes polares como el agua. Y la mayoría son solubles en solventes no polares como el tetacloruro, ¿cierto? El hexano también. Bien. Hablemos de estos enlaces. ¿Ya? Fíjense este caso de acá. Voy a borrar esto y lo voy a escribir para explicárselo bien. Tenemos, podríamos decir, un difluor, ¿verdad? Tenemos dos moléculas de flúor que se juntan. Recordemos que el flúor tiene esta configuración electrónica, ¿ya? En su último nivel terminan un 7, ya tienen una suma de 5 más 2, 7. Perfecto, el flúor entonces, si nosotros escribiésemos su diagrama de Lewis, ¿cierto? Sería así. Ahora, voy a darle vuelta ya. Ahora, el flúor dice, sé que me falta uno, y a lo mejor como en el caso anterior que el flúor se juntó por ahí con el litio, llega otro flúor y le dice, oye, ¿sabéis qué? A mí también me falta uno. Y aquí dicen, pero hagamos algo, compartámoslo, ¿ya? Préstame ese electrón y yo te presto el mío y así lo compartimos y ambos quedamos estables. Y se juntan, ¿ya? ¿Cómo quedaría esto? Ahí quedaría. Ya, entonces aquí los dos flúor se prestan un electrón, ¿ya? A diferencia de otro que se cedía, aquí se comparte. Tenemos estos casos de acá, ¿cierto? Vamos a hacer el primero igual que el caso anterior, ¿ya?
donde tenemos un nitrógeno, funciona de la misma lógica, ¿ya? Ahora, quiero hacer una salvedad, no una salvedad, pero es una explicación. Ya yo les comenté en un principio, por ejemplo, que existen enlaces covalentes simples y múltiples. ¿Cuál es la diferencia? Un enlace simple es cuando se comparte un par de electrones, nada más. Ya en los enlaces múltiples se pueden compartir dos o más electrones, ya, como por ejemplo hay algún enlace covalente doble, un enlace covalente triple. Bien. Entonces, si revisamos este caso de acá, del sodio, que este es muy similar al anterior, pero tiene una salvedad, diría yo. Fíjense en lo siguiente, lo voy a dibujar desde el principio ya. Creo que es sodio. Bueno, este elemento, tengo la confusión, este elemento, ¿cierto? Tiene un Z7, ¿ya? Sí. Tenemos ahí el último nivel, ya donde tenemos solo 5. Entonces, si nosotros dibujásemos la estructura de Lewis, nos quedaría algo así. 1, 2, 3, 4, 5. Y estos 3 nos quedan ahí dando vueltas. Y él dice, ¿sabéis que le faltan 3 electrones para poder estar como estable, para poder alcanzar la estabilidad de un gas noble? Entonces dice, a lo mejor podría ceder los 5, sí, pero a lo mejor podría captar 3. Entonces a lo mejor se puede, por ejemplo, quizás hacer amigo de hidrógeno. Se hace amigo de hidrógeno, ¿cierto? Y ahí el hidrógeno quizás se pueden compartir para que ambos queden estables. Pero en este caso en particular se encuentra con otro sodio. No, otro nitrógeno, estaba confundido. Otro nitrógeno, ¿ya? Y el nitrógeno tiene el mismo problema. Y le dices que me faltan 3 también. Y ahí se hacen amigos y comparten nuevamente. Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos dos se comparten 3 pares de electrones. Quedando así. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ¿cierto? 4, 5. 4, 5. ¿Ya? Entonces tenemos 5, 6, 7. No, me equivoqué. Entonces quedando ahí, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Entonces se comparten 3 pares de electrones. ¿Se dan cuenta? Algunas características que nos pueden aportar a tener como claridad diferencia entre el uno y el otro. Por ejemplo, el compuesto iónico, ¿cierto? Son buenos conductores en líquidos, mientras que los covalentes no conducen electricidad. Los iónicos, por ejemplo, tienen puntos de fusión y ebullición elevados, mientras que los covalentes son todo lo contrario, ¿ya? Los compuestos iónicos son sólidos cristalinos, los covalentes son líquidos y gases. Y los compuestos iónicos son solubles en disolventes polares, mientras que los covalentes son solubles en disolventes no polares. Ahora, ¿qué nos falta explicar de acá? Los enlaces intermoleculares, ¿ya? Los enlaces intermoleculares son un poco más sencillos, ¿ya? Estos son un poco unas notas mías. Son mayormente enlaces que se producen por atracción de cargas, ¿ya? Por ejemplo, un enlace intermolecular puede ser un dipolo-dipolo, donde un dipolo-dipolo es aquel elemento que está cargado ya de manera positiva y negativa. Por ejemplo, un enlace entre un hidrógeno y un flúor, ya el hidrógeno, si hacemos rápidamente aquí el análisis ¿cómo se llama? De un enlace de flúor e hidrógeno, tenemos que el flúor, ¿cierto?, tiene 7, mientras que el hidrógeno 1. Y el hidrógeno le cede su electrón, ¿verdad?, siendo el flúor quedando de manera negativa y el hidrógeno de manera positiva. Entonces, ¿qué pasa acá? Se forma un más y un menos. ¿Y qué es lo que pasa? Se atraen, por ejemplo, con otro por cargas contrarias. Dipolo-dipolo, ¿ya? El puente de hidrógeno también funciona muy similar. Por ejemplo, moléculas de agua, ¿ya? H2O, ¿ya? Si hacemos este análisis nos vamos a dar cuenta de que al oxígeno, le faltan precisamente 2 electrones para poder cerrar su círculo de valencia, quedando entonces esto, ¿ya? El hidrógeno lo cede, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Es que con otras moléculas de agua, por ejemplo, se produce un puente de hidrógeno. Y hay una unión, ya, por carga,
entre el hidrógeno de una molécula de agua con otra. Y esto de acá se llama puente de hidrógeno. Es una unión muy débil ya, pero también se produce por cargas. ¿Ya? Al igual que la otra, ¿verdad? Son fuerzas que tienen que ver con cargas. Por ejemplo, la ion dipolo tiene que ver, bueno, la dipolo era con elementos polares, ¿verdad? La ion dipolo tiene la característica de que la unión es entre un ion y un dipolo, ya como por ejemplo sodio y agua. Ya, pero no quiero andar mucho en esto. Que lo conozcan, si quieren andar un poco más bien, estaría muy bien. Ya, ahora me falta algo en particular por revisar, que se me estaba pasando, que lo voy a anotar aquí mismo. Ya, y que son cuando los enlaces covalentes son polares o polares, ya. Voy a leer la definición, ya. Dice que un enlace covalente polar es cuando los electrones enlazantes no son compartidos de forma equitativa por los átomos. Quiere decir que un átomo entrega más que el otro. Y de este modo se adquieren cargas parciales de signo opuesto. De manera práctica, ¿cómo lo puedo definir? Cuando la electronegatividad en un enlace covalente es distinta de cero. No obstante, un enlace covalente polar es cuando se entrelazan los electrones y se comparten de forma equitativa por los átomos. Y también, para poder distinguirlo de manera sencilla, podemos decir que la electronegatividad tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Esa es la característica particular. Se me está quedando eso en el tintero. ¿Ya? Eso. Dejamos hasta acá esta sesión y cualquier consulta, por favor, me van comentando.